compartimental de pie. La gran parte de la revisión se basa en este artículo que ven ahí del doctor Fulkerson. Y como vamos a ir la charla es en nuestros 7 temas, empezando por las generalidades, después historia, patofisiología, anatomía, examen físico y por último las conclusiones. Entonces, empezando por las generalidades, pues recordar que el trauma en el pie asociado a dolor y edema puede enmascarar fácilmente lo que es un síndrome compartimental. Y cuando dejamos o pasamos por alto un síndrome compartimental que no diagnosticamos, pues puede traer malos desenlaces para los pacientes. Un poco en cuanto a la historia, el primero en describir un caso y darle el nombre de síndrome compartimental es el doctor Meyerson en 1988. Y se ha llegado a la conclusión, como lo vamos a ver a través de lo que vamos a hablar, que es necesario un diagnóstico y un tratamiento rápido para evitar los malos desenlaces. Cuando hablamos de historia, vamos primero al año 1881, donde el doctor Volkmann describe, sin darle el nombre de síndrome compartimental, a un paciente en el cual observa que tiene contracciones y parálisis del pie después de que lo hayan inmovilizado. Esa fue como la primera descripción que hubo del síndrome compartimental, como les digo, sin todavía tener como claro el diagnóstico. Más adelante, en 1906, el doctor Hildebrand habla de que esa contractura de la que hablaba Volkmann es isquémica, se asociaba a una elevación de la presión de los tejidos circundantes. Y posteriormente, durante esa misma época, el doctor Murphy describe que las fasciotomías podían ser un método para aliviar el dolor y los síntomas que presentaban estos pacientes que tenían esa contractura y esa elevación de la presión de esos tejidos. Más adelante, en 1926, el doctor Jepson demostró que las fasciotomías, cuando además se hacían de manera temprana, tenían mayor beneficio que cuando se hacían de manera tardía. Después de esta conclusión del doctor Jepson en cuanto a cuál era el mejor momento para realizar las fasciotomías, se empezaron a sacar conclusiones acerca de cuál era el tratamiento del síndrome compartimental de pie, todavía sin hablar que era un síndrome compartimental de pie. Y era que esta elevación en los compartimentos llevaba a una afectación de la microcirculación, además porque inducía una isquemia que afectaba tanto el tejido muscular como el tejido nervioso, y además hay una disfunción y una deformidad de la extremidad secundario a esta afectación de estos sistemas. En los 80s, era una entidad que todavía era poco conocida, pero que se veía en asociación de aumento de la presión de los tejidos con deformidades rígidas como el pie cabo, las deformidades en garras y el equino. Y esto lo asociaban a que era parecido a la contractura de Volkmann que se da en la mano, secundaria al síndrome compartimental del antebrazo. Cuando hablamos de la patofisiología de la enfermedad, entender que lo más grave y el estadio final del síndrome compartimental cuando no es tratado de manera adecuada es que hay un daño medioneural que es permanente. Esto se da porque hay un compromiso de la perfusión cuando aumenta la presión en el compartimento, y que la etiología puede ser ya sea porque se disminuya el espacio donde está el compartimento o que se incremente el volumen que hay en el mismo, o sea, si hay un problema de contenido o de continente. Ejemplos de aumento del volumen cuando tenemos hemorragia entre los compartimentos y de disminución del espacio cuando tenemos edema. ¿Cuál es la principal etiología por la cual se ocurren estos síndromes compartimentales? La principal son los traumas por aplastamiento. También las fracturas, las reperfusiones, los procedimientos quirúrgicos y las inmovilizaciones, pero muchas veces el paciente que llega a urgencias con un trauma por aplastamiento, en el cual descartamos fractura, inmovilizamos y mandamos a un control, puede que tenga un síndrome compartimental. Ya vamos a hablar de cuál es la clínica con la cual debemos sospechar un síndrome compartimental de pie. Pero digamos que el trauma por aplastamiento es un trauma que es bastante común en un servicio de urgencias. ¿Por qué se da? Porque las fascias del pie son poco elásticas. Esto hace que tenga una limitación de la expansión, y si estamos ante una presencia de una hemorragia o edema, pues tenemos un aumento de la presión en el compartimento. Esto en condiciones fisiológicas normales,
la presión que debe haber dentro de los compartimentos debe ser menor a 8 milímetros de mercurio. Y cuando empezamos a tener problemas de perfusión y de daño de los tejidos blandos, es cuando la presión dentro del compartimento es mayor a una presión diastólica. Entonces estamos hablando de cuando tenemos presiones en el compartimento que superan los 50 milímetros de mercurio. Esto se da, ¿por qué? Porque hay una vasoconstricción y una hipertensión, y esto hace que haya una falla en la perfusión de los tejidos donde las presiones son menores, y las fasciotomías están indicadas principalmente en la presión, según la presión diastólica. Ya vamos a hablar de cuáles, digamos, son los rangos que tenemos que tener en cuenta. El mecanismo exacto por el cual sucede el síndrome compartimental no está escrito del todo. Digamos, hay una teoría que es la que está más altamente aceptada, que es cuando tenemos la teoría de la hipertensión venosa local, en la cual nosotros sabemos que la condición de la presión venosa en condiciones fisiológicas es mayor a la presión intersticial. Pero cuando hay un aumento de la presión en los tejidos, esta presión intersticial se nos aumenta y la presión venosa termina siendo menor, y esto hace que no haya un adecuado flujo sanguíneo, digamos, a las estructuras de los tejidos blandos que están involucrados, y es cuando empezamos a tener una necrosis isquémica y que tiene daños irreversibles cuando pasan más de 5 horas. Los doctores Harmon y Bean dicen que en los estudios que ellos realizaron muestran que cuando hay un síndrome compartimental que dura más de 8 horas sin tratamiento, en cuanto a la parte muscular, el 90% de las fibras ya se encuentran lesionadas cuando solo han pasado 8 horas. Y esto tiene como consecuencia secundaria que se van a aparecer cicatrices musculares y contracturas que van a ser estas deformidades que van a adquirir los pacientes en los pies. En cuanto al déficit neurológico, la aparición del déficit neurológico usualmente empieza cuando llevan 30 minutos de aumento de la presión, lo cual hace que este sea uno de los signos que uno pueda ver de manera más temprana y lo pueda ayudar a sospechar un síndrome compartimental. Adicional a eso, está escrito que cuando han pasado más de 12 horas de isquemia, la lesión neurológica es irreversible. Y uno de los ejemplos que ellos dan en el artículo es que las personas que tienen síndrome compartimental del pie, cuando se hacen fasciotomías tardías, que presentan pie caído, solo el 13% de las personas recuperan el pie caído cuando se hacen fasciotomías tardías. Esto quiere decir fasciotomías de más allá de 12 horas. Adicional a eso, hay que tener en cuenta que cuando tenemos lesiones musculares por isquemia del músculo, tenemos un aumento de la mioglobinuria y podemos terminar con un paciente que tenga una falla renal secundaria a este daño isquémico. En cuanto a las contracturas musculares que se dan en el síndrome compartimental, pues son difíciles de tratar, traen alteraciones funcionales asociadas y deformidades como lo son el equino varo, el pie cao, y como la más frecuente que se presenta, los dedos en garra. En cuanto a las complicaciones neurológicas, tener en cuenta que pues vamos a tener neuropatías periféricas secundarias que pueden propiciar la formación de úlceras, y además tenemos atrofia muscular y limitación del movimiento que puede desencadenar una artrosis en el pie. Antes de 1990, se hablaba que el pie tenía 4 compartimentos, uno medial, uno lateral, un central y un interóseo, pero a partir de los 90, los doctores Manolini y Weber describen que no son 4 compartimentos, sino 9, y adicional a eso, se habla de un 10º compartimento que es en el cual se encuentra el extensor digitorum brevis, el músculo pedio. Aquí solamente la tabla para mostrarles cuáles son las estructuras que están involucradas en cada uno de los compartimentos según la parte donde se encuentran. Entonces, tener en cuenta que la parte del retropié solo está un compartimento, que es el compartimento del calcáneo, que ya vamos a hablar, tiene una consideración especial. En el antepié tenemos 5 compartimentos en los cuales están los 4 interóseos y el aductor. Y en toda la longitud del pie encontramos pues, el compartimento medial, lateral y superficial, con los músculos que están ahí descritos en cada uno de los compartimentos.
¿Qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes en los cuales tenemos un síndrome compartimental? Hay pocos estudios grandes al respecto, pero digamos Meyerson, que es uno de los que ha estado o que lideró, digamos, la descripción de la patología, habla de un estudio retrospectivo de pacientes en los cuales muestra que estos pacientes tienen un dolor, pero que ese dolor es fuera de proporciones. Entonces, un dolor que al parecer uno pensaría que por el mecanismo de trauma no debería doler tanto, pero el paciente tiene un dolor exagerado, hay que sospechar que tenga un síndrome compartimental. Sobre todo cuando son lesiones por aplastamiento, no importa si el paciente tiene una lesión con una herida abierta, eso no descarta que haya un síndrome compartimental y además pues que es un dolor que se aumenta con los movimientos pasivos, sobre todo con la extensión de la lux y de los dedos. ¿Qué es lo que vamos a ver en el examen físico? Entonces, que la flexión dorsal de los dos duele mucho, o la extensión de los dos duele mucho, porque hay un estiramiento de los músculos intrínsecos que puede desencadenar ese dolor, que además, como sabemos, los síntomas neurológicos son los primeros en aparecer, entonces, por ejemplo, la discriminación en 2 puntos va a estar disminuida y se va a perder la sensibilidad al hacer el roce sobre la piel. Ellos hablan que acerca de la limitación de los arcos de la movilidad son poco útiles para diagnosticar un síndrome compartimental, ya que pues cualquier trauma que se tenga en el pie puede desencadenar dolor que limite la movilidad. Entonces no lo consideran como uno de los exámenes útiles para realizar el diagnóstico. También existen medidores de la presión de los compartimentos, como el que vemos en la imagen, los cuales se describe son bastante útiles para evaluar cuál es la presión real de ese compartimento. Y esto es importante también porque cuando uno lee las indicaciones para realizar fasciotomías, encuentra que usualmente, como ya hablamos, el parámetro es la presión diastólica. Y hay estudios que hablan que si está por debajo de 10 a 30 milímetros ya es indicación de fasciotomía, como hay otros que hablan que por debajo de 30 milímetros de la diastólica, la presión de compartimento ya es indicación para hacer la fasciotomía. Cuando hablamos que hay presencia de hipertensión y hipotensión en estos pacientes, realmente no tiene relevancia para hacer la indicación del procedimiento quirúrgico, digamos, bajo los valores de hipertensión y hipotensión, sino que simplemente se tiene el valor exacto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una persona hipertensa que tiene una tensión arterial de 150/95, no importa que no estemos bajo una presión diastólica normal, si por ejemplo yo hago la medición y está en 65 milímetros de mercurio, así esté por encima de la diastólica de las condiciones fisiológicas, ya es indicación para realizar la fasciotomía. Todos estos estudios que se han hecho y digamos lo que se ha estudiado en gran parte el síndrome compartimental de pie, también vale la pena aclarar que son estudios que son extrapolados de las síndromes compartimentales de antebrazo y de la pierna. Cuando ya vamos a hacer la medición de esta presión, digamos con los aparatos que nos miden la presión por compartimentos, tenemos que tener en cuenta, digamos, la ubicación de nuestros compartimentos. Entonces, saber que el compartimento medial está 4 centímetros inferior al maléolo medial y ahí vamos a estar sobre el músculo del abductor hallucis, que el compartimento lateral está por debajo del quinto metatarsiano, que a cada interóseo hay que hacerle una medición independiente y que profundo a los músculos interóseos vamos a encontrar el compartimento abductor. En cuanto al compartimento del calcáneo, es importante resaltarlo, ya que como muestran los estudios de anatomía, es un compartimento que es pequeño y está asociado pues está en relación a un hueso grande como es el calcáneo. Entonces, traumas pequeños o fracturas, no, no, no fracturas con minutas grandes desplazadas, pueden generar el suficiente edema o la suficiente hemorragia para causar un síndrome compartimental en este compartimento. Entonces, también tener en cuenta que tras de que es un compartimento pequeño que puede ser un síndrome compartimental fácilmente, tiene una estrecha relación con la parte neurovascular o los paquetes neurovasculares que pasan por esta zona y pues es siempre importante descartarlo para evitar complicaciones.
En cuanto al tratamiento, el objetivo del tratamiento es aliviar el aumento de la presión dentro del compartimento. Ese es el principal objetivo. ¿Y cómo se hace esto? Pues a través de las fasciotomías. ¿Qué técnica o qué abordaje utilizar? Pues depende de cuál es el compartimento que se ve afectado. Entonces, hay diferentes tipos de abordaje. Primero vamos a hablar del abordaje plantar, que es un abordaje que tienes una incisión a lo largo del primer metatarsiano por la planta del pie y esto va a hacer que haya una exposición del compartimento medial. Cuando nosotros hacemos retracción hacia la parte inferior del abductor alosis, vamos a encontrar que haciendo una disección Roma podemos exponer el resto de compartimentos. ¿Cuál es el principal riesgo en este abordaje? Que podamos hacer una lesión de la rama sensitiva del nervio plantar medial. Y acordarnos que al hacer una disección profunda vamos a llegar hasta el compartimento aductor. En cuanto al abordaje plantar y lateral, además del abordaje plantar de al lado, hacemos un abordaje lateral y así podemos hacer una liberación de los compartimentos interosos laterales. Cuando hacemos este abordaje por la parte lateral, tenemos que hacer una disección inclusive aún más profunda para llegar al compartimento aductor y la ventaja que tiene es que es de doble utilidad porque también nos sirve para liberar o para hacer, digamos, reducciones de las fracturas del calcáneo por el abordaje lateral. En cuanto al abordaje dorsal, la referencia que se tiene es el segundo y el cuarto metatarsianos. Entonces, lo que escribe Meyerson es que para no tener cercanía entre las heridas, lo que se hace es que el cuarto metatarsiano, el abordaje se hace por la parte lateral y en el segundo se hace por la parte medial y así tengo más distancia entre las dos heridas y este es bastante útil porque podemos llegar a toda la parte dorsal del pie por este abordaje. Adicional a eso nos sirve, es de utilidad cuando tenemos fracturas, unas fracturas como la fractura del Lisfranc, porque podemos llegar a verla directamente con este mismo abordaje a la vez que hacemos la liberación o la fasciotomía. Cuando hacemos el abordaje medial plantar más el abordaje dorsal, pues lo que hacemos es tener, digamos, un abordaje completo de los compartimentos. Sin embargo, porque Meyerson describe que solo el abordaje dorsal no es suficiente para realizar la liberación del compartimento del calcáneo. Como vemos en la imagen de la derecha, vemos cómo tenemos un abordaje de la parte dorsal, como les digo, lateral en el cuarto metatarsiano y medial en el segundo metatarsiano, y adicional a eso, se le hace el abordaje medial plantar, el cual tiene como reparos anatómicos, que es por la cara medial del calcáneo, 4 centímetros a la parte más, al borde posterior del pie, 3 centímetros proximal a la planta del pie y con una longitud de aproximadamente 6 centímetros que es paralela a la planta del pie. ¿Cuáles son las principales complicaciones de realizar las fasciotomías? Pues las principales son las lesiones neurológicas, digamos que la parte posterior, perdón, la rama calcánea medial del tibial y el nervio plantar lateral son digamos, las estructuras neurológicas que más comúnmente se ven afectadas y por otro lado la infección. No hay estudios grandes que demuestren cuáles son los porcentajes en las cuales ocurren estas complicaciones, pero están descritas que son las principales lesiones que podemos tener. Entonces siempre tener cuidado en cómo se hace el abordaje y cómo se hace la disección, que usualmente recomiendan que sea Roma. Como conclusiones, tenemos que el síndrome compartimental tiene serias implicaciones en la función de los pacientes cuando no se diagnostica y se trata de manera temprana, que no es fácil diagnosticarlo y que por ende no debemos dejar pasar por alto lesiones con dolor desproporcionado y además tener en cuenta siempre las lesiones por aplastamiento, que son las más frecuentes, que existen 9 compartimentos que se pueden ver afectados y que por ende hay que conocer los abordajes por los cuales llegamos a cada uno de los compartimentos, que cuando tenemos síndromes compartimentales de calcáneo, los podemos ver inclusive en pacientes en los cuales no se observa un edema del retropie claro y que tiene alto riesgo de complicaciones debido a la relación estrecha que tienen con los paquetes neurovasculares. Y por último, que la
fasciotomía es la opción para el tratamiento, así tengamos como riesgo las complicaciones mencionadas anteriormente. Y eso era lo que queríamos hablar hoy de síndrome compartimental. Muchas gracias, Abelardo. Muy detallada y muy completa la presentación. Yo quería preguntarles a ustedes, a los que están en el auditorio y pues los residentes que hacen turno en urgencias, ¿quién de ustedes ha tenido la oportunidad de sospechar o hacer un diagnóstico de un síndrome compartimental en un paciente con trauma en el pie? No, doctora, nunca me ha tocado. ¿Se ha sospechado? No, señor. Pero cuando llegan esos pies inflamados, traumatizados por traumas Lo que pasa es contundentes, que usualmente yo creo que se debe a que cuando nos llegan muy agudos. Entonces el paciente todavía no está tan edematizado como para sospecharle un compartimental. Pensaría yo que esa es como la causa de que nosotros no tengamos presente ningún caso de síndrome compartimental o sospecha de alguno. Esa pregunta iba precisamente a eso, que el síndrome compartimental en el pie pasa mucho más desapercibido que un síndrome compartimental en la pierna o en el antebrazo, que de pronto se tiene en mente más o está más presente en la cabeza de todos un síndrome compartimental en una pierna o en un antebrazo que en el pie. Pero como les decía Abelardo, hay traumas que incluso no tienen lesión ósea, pero solamente por el compromiso de aplastamiento de los tejidos blandos, ese paciente que, por ejemplo, le pasó la llanta de un carro por encima o que le cayó encima un objeto o algo pesado, debemos tenerlo en mente, debemos pensarlo, debemos sospecharlo. Es difícil, como decía Abelardo, con la extensión pasiva de los dedos, decir si puede ser un síndrome compartimental, porque finalmente el paciente tuvo un trauma por aplastamiento y cualquier dorsiflexión en el pie o en los dedos que le hagamos le va a generar dolor. Pero esos pacientes que ustedes en urgencias y que tienen un edema, digamos que mayor o esperable para el trauma que se tuvo, algunas veces es mejor dejarlos en observación, vigilar cómo va vigilar cómo va la evolución en cuanto al dolor, en cuanto a edema, y vigilar los signos que se puedan presentar de síndrome compartimental en el pie, porque muchos de ellos ya los vemos con los signos clínicos de un compartimental no diagnosticado, como las deformidades en garra de los dedos, que son muy frecuentes. Y a veces son compartimentales que se pasan por alto. Obviamente los pacientes que tienen asociadas fracturas y estas fracturas requieren tratamiento, intervención quirúrgica está de cierta forma liberando los compartimentos comprometidos. Por eso es que tampoco se documentan inicialmente, sino que les acarrea el dolor o el edema en el momento de urgencias al trauma per se de la fractura. Pero es importante que los tengan presentes, que los sospechen y que conozcan que el pie no es como el antebrazo o la pierna, que son simplemente los compartimentos que se deben liberar. ¿preguntas del auditorio? Sí, doctora, hay una pregunta de Álvaro Quintero, el residente de la UIS. Él quiere saber si cuando uno sospecha un síndrome compartimental en el pie, debe hacer liberación de los 9 compartimentos, incluyendo el calcáneo. Depende, Abelardo, tú que preparaste la... Depende de cuál es el compartimento que se quiere liberar. Usualmente, pues lo que dicen ellos, como les decía ahí en la parte de tratamiento, es que existen los diferentes abordajes con el fin de, digamos, de poder liberar el compartimento que se ve afectado. Obviamente, digamos que la sospecha en este caso y digamos para nosotros en urgencias tiene que ser netamente clínica porque no contamos con el dispositivo para medir la presión
en el compartimento, pero pues tenemos dos signos de alarma grande que son los síntomas neurológicos que aparecen a la media hora y pues la parte ya de las lesiones musculares que se da más adelante. Pero en teoría no hay que descomprimir los 9 compartimentos, sino el afectado o los afectados. En fracturas o traumas cerrados de disfragma, sin exposición de piel, y fracturas adicionales de bases de metatarsianos, con mucha frecuencia uno encuentra estos compartimentos bastante comprometidos. Y en esos casos, obviamente que lo que uno debe ir es hacia los compartimentos entre los metatarsianos para liberar los mismos. En fracturas de calcáneo que llegan tarde, que llegan 8 o 10 horas después de la caída, es importantísimo mirar la presión de esos tejidos. Nosotros básicamente lo que queremos es llamarle la atención a ustedes de que en esos diagnósticos diferenciales que uno hace cuando ve a un paciente, siempre piensen en la posibilidad de que este señor o esta señora no esté desarrollando un aumento de presión en estos compartimentos. Porque si uno no lo piensa, pues pasa desapercibido y lo que nosotros vemos son complicaciones a posterior de la falta de un diagnóstico inicial. Y así como ustedes han visto que se hacen fasciotomías en los antebrazos, etcétera, etcétera, aquí en los pies también se deben de hacer estas fasciotomías si está obviamente indicado. Simplemente piensen que esos síndromes compartimentales existen a nivel del pie. Y que no decir también de la pierna en fracturas cerradas de tibia, segmentarias, etcétera, etcétera, o de metáfisis proximales de las tibias. Esos también se pueden acompañar de síndromes compartimentales. Y hay una tendencia hoy en urgencias a que uno mire a este paciente, lo inmoviliza y le dice, vuelva a la consulta o pida cita en la consulta de ortopedia para que le miren la fractura. Y estos pacientes son los que hacen compartimentales en casa. Y simplemente uno les da medicinas para el dolor y se lo aguantan. Y ahí es donde hacen el compartimental. Entonces, eso quiere decir que si ustedes van a mandar a un paciente a casa y puedan este paciente presentar un compartimental por el trauma recibido, ustedes tienen que, si lo mandan a casa, por lo menos al otro decía, quiero que venga a un control simplemente para mirar la pierna cómo está. Y no lo dejen venir a los 8 o 10 días porque ya no hay nada que hacer. ¿Listo? Señor doctor, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Tatiana, antes de que te vayas. Estamos viendo que ya como estamos con